Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, vamos a empezar con la clase teórica, ¿m? Eh, retomando lo que habíamos visto la clase pasada, que era el inicio de flujo en tuberías, ¿no? O sea, después de ver análisis dimensional, vamos a ver una continuidad de lo que habíamos visto. En un principio, analizando el régimen laminar, habíamos llegado a la que se llama la ecuación de Hagen y Poiseuille, ¿no? Que es una ecuación que nos permite calcular el caudal en flujo viscoso para régimen laminar. Recordemos que el régimen laminar era aquel en el que predominan los procesos viscosos y por lo tanto las fuerzas atribuibles a la viscosidad por sobre las fuerzas inerciales. Y eso se caracteriza a través de un parámetro adimensional que es el número de Reynolds. Para valores del número de Reynolds menores a 2000 tenemos régimen laminar, número de Reynolds mayores a 4000 tenemos régimen turbulento. Y en el medio tenemos una zona de transición, de inestabilidad, en el que el flujo tiene atributos de las dos clases de flujo, digamos, de laminar y turbulento, ¿no? O sea, donde el efecto de las fuerzas viscosas respecto a las inerciales es más o menos compartido. A ver, un minutito que aún están entrando algunos chicos. Le vamos a dar la entrada. El número de Reynolds se componía mediante el producto de la velocidad media multiplicado por el diámetro dividido la viscosidad cinemática. Es un parámetro adimensional. Ese es el número de Reynolds para tuberías. Vamos a ver que hay otras maneras de definir otros números de Reynolds de acuerdo a la naturaleza de los procesos que vayamos a estudiar. En general, un número de Reynolds está compuesto por el producto de una velocidad típica característica del fenómeno estudiado por una longitud característica dividido la viscosidad cinemática. En el caso de tuberías, la velocidad típica es la velocidad media en la sección y la longitud típica o la longitud característica es el diámetro del conducto. Ya vamos a ver que hay otros problemas, por ejemplo, los problemas de capa límite, en el que vamos a usar otros números de Reynolds definidos con otras velocidades características y con otras longitudes características. El que nos ocupa ahora en tuberías es un número de Reynolds que se compone a través del producto de la velocidad media por el diámetro del conducto sobre la viscosidad cinemática. 2000 o menos para flujo laminar, 4000 o más para flujo turbulento. ¿Qué es lo que pasa en el caso del flujo turbulento? Si nosotros recordamos el experimento de Reynolds, que lo vimos en varios videos, ¿verdad? Les mostré también ese video de interés general, que tenía algunas cuestiones medio divertidas y demás para hacerlo más ameno. Nosotros habíamos visto el experimento de Reynolds en el que el comienzo de la turbulencia se manifestaba cuando el filamento de flujo comenzaba a mostrar oscilaciones, comenzaba a ondularse y empezaban a aparecer componentes transversales de la velocidad que mostraban indicios de la presencia de turbulencia que se caracteriza por la inestabilidad, la difusividad, ¿verdad? El carácter de transferencia de cantidad de movimiento entre distintas capas de fluido y procesos de mezcla. Imaginemos que en una tubería somos capaces de instalarnos. ¿Ven bien, no? ¿Están viendo la presentación? Sí, Inge. Perdón, gracias. En una tubería, ¿verdad? Somos capaces de hacer algo que se puede hacer desde el punto de vista experimental, instalar algún dispositivo, algún instrumento, algún aparatito que nos permita en un punto cualquiera A medir instantáneamente la velocidad. Y vamos a suponer que representamos la velocidad A en función del tiempo. Ponemos un sensor ahí que comienza a medir en forma continua la velocidad.
En tanto y en cuanto el flujo se mantenga como laminar, en el punto A vamos a tener un valor constante de la velocidad, es decir, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad se mantiene constante. Mientras que llega un momento, cuando se abre un poquito más la válvula del experimento de Reynolds, en el que cada tanto empiezan a aparecer pulsos de velocidad que se apartan de esa media, como se puede observar aquí. Al cabo de un tiempo aparecen unos pulsos, se recupera un poquito la media, aparecen otros pulsos, se recupera un poquito la media. Bueno, aquí estamos en una transición para valores mayores de la velocidad, abrimos más la válvula, y ya vamos a observar que en ese punto A la velocidad comienza a fluctuar a través del tiempo y describe esta cosa que tenemos aquí, ¿verdad? Hay más o menos un valor medio, pero a su vez hay fluctuaciones de la velocidad instantáneamente sube y baja respecto a ese valor medio. Esa es la característica típica del flujo turbulento. O sea que aquí estamos en número de Reynolds mayores a 4000. Entonces, si a su vez seguimos o hacemos un seguimiento del experimento en forma continua, es decir, si la vamos abriendo la válvula en forma continua, vemos que, bueno, la válvula estaba cerrada, la empezamos a abrir, empieza a incrementar la velocidad y ese incremento de la velocidad es lineal, hasta un punto en el cual el número de Reynolds adquiere el valor de 2000, en el que comienzan a aparecer estas fluctuaciones espasmódicas, ¿verdad?, que se desarrollan hasta llegado a un valor del número de Reynolds del orden de 4000, en donde, bueno, finalmente aquí corresponde a la apertura completa de la válvula, la velocidad está en su valor máximo, pero fluctuando alrededor de un valor medio. Entonces aquí ya estamos en la zona de flujo turbulento, entre 0 y 2000 laminar, entre 2000 y 4000 transicional, y sobre los 4000 turbulentos. O sea que ambos gráficos, el anterior, este y este, nos muestran claramente la diferenciación de un régimen respecto de otro. Y eso es importante porque es de singular trascendencia cuando vayamos a estudiar los problemas ingenieriles típicos del diseño y verificación de tubería. Una cosa es cuando la tubería está en régimen laminar, otra cosa es cuando está en régimen turbulento, ¿no? Entonces, vamos a considerar cómo lo analizamos al flujo turbulento, muy rápidamente. Tenemos que si representamos la velocidad V o U, como le queramos llamar, versus el tiempo, tenemos una medición continua que nos da todo este esquema de fluctuaciones. En un periodo de tiempo, T mayúscula, o sea, entre un valor de T sub 0 y un T sub 0 más delta de T en la escala de los tiempos, podemos calcular el valor medio de la velocidad. El valor medio de la velocidad que le vamos a llamar U barra. Y el valor fluctuante en cualquier momento U'. Vale decir que la velocidad instantánea durante el desarrollo del flujo turbulento es la suma de U barra más U', la media más la componente fluctuante. ¿Esto qué hace? Esa agitación transversal, ¿verdad?, lo que hace es transferir cantidad de movimiento desde las zonas de mayor velocidad a las zonas de menor velocidad, produciendo, digamos, un efecto de frenado o de aceleración según sea el caso. Y eso se manifiesta en la aparición de un esfuerzo de corte adicional al viscoso, el esfuerzo de corte adicional al viscoso, que se llama esfuerzo de corte turbulento. O sea que el esfuerzo de corte se puede desagregar mediante una descomposición lineal en un esfuerzo viscoso, que depende de la viscosidad molecular, depende de mu, ¿verdad?, la que aparecía como coeficiente de proporcionalidad en la ley de viscosidad de Newton, y un coeficiente de tipo turbulento, ¿verdad?, y una componente, ¿verdad?, de tipo turbulento, en la cual va a depender de las tensiones adicionales inducidas por la ocurrencia de estas componentes fluctuantes de la velocidad. Eso se ve expresado en que las leyes de resistencia al flujo en un caso y en otro son diferentes, como vamos a ver enseguida. Si nos situamos en una zona
cercana al punto A donde hacemos la medición, vamos a llamarle AA a un corte que pasaría por el punto A donde estamos haciendo la medición, vamos a ver que en la medida que desde el punto A nos acerquemos a la pared, la velocidad disminuye, y en la medida que nos alejemos de la pared, la velocidad aumenta, siguiendo, digamos, una ley que se llama perfil de velocidades. Cuando el flujo es laminar, lo que manda, ¿verdad?, es el valor de la viscosidad molecular mu. Pero cuando el flujo es turbulento, tal como hemos visto en los videos, se comienzan a desarrollar una serie de torbellinos de distintas escalas, desde algunos muy pequeñitos, microscópicos, hasta otros muy grandes que adquieren órdenes de magnitud cercanos al mismo tamaño del contenedor del flujo, que en este caso sería el diámetro del conducto. O sea que hay torbellinos de distinta índole y obviamente el perfil de velocidades va a seguir una ley diferente a la que sigue cuando el flujo es laminar. A estos torbellinos, bueno, le he puesto aquí en inglés porque para encontrar muchas bibliografías se llama eddies, ¿no? Eddies en inglés significa torbellinos o remolinos, que son elementos fluctuantes de, digamos, trayectoria de circulación, pero que tienen una cantidad importante de tamaños, de escalas, ¿verdad? Que van desde muy pequeñitos hasta muy grandes, como hemos visto en el video. Y esto es importante, es importante porque también tiene que ver con lo que ocurre en una región muy cercana a la pared. Imaginemos que tenemos un flujo de turbulento que tiene más o menos este perfil de velocidades, y aquí tenemos la zona cercana a la pared. Si hacemos un zoom, vamos a ver distintos patrones de comportamiento según sea la naturaleza de esa pared. Habitualmente nosotros a la pared la representamos con una línea y un sombreadito como para indicar que eso es una superficie sólida. Pero si miramos al microscopio, cualquier superficie conformada por los materiales con los que habitualmente se construyen los tubos o los canales, ¿verdad?, va a depender justamente de la textura que tenga esa superficie. Una cosa sería un tubo o un caño de hormigón en el que va a tener protuberancias asociadas a las características granulares de los agregados que se utilicen para hacer el hormigón, y otra cosa es un caño, por ejemplo, de plástico, de PVC, que va a ser muy liso, ¿verdad? O sea que si ponemos el microscopio aquí, y hacemos un zoom, podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de hormigón y demás, que hay protuberancias en la pared que tienen su incidencia en las características del flujo aquí en la vecindad inmediata de la pared. Y en el caso de los contornos que sean menos rugosos o más lisos, nunca son perfectamente lisos, ni siquiera el vidrio lo es. Tienen habitualmente pequeñas ondulaciones que también inducen ciertas perturbaciones en el flujo. Ahí hay alguien queriendo entrar, nos vamos a entrar. Entonces, la cuestión es evaluar qué incidencia tiene el efecto de la rugosidad sobre cómo se comporta el flujo en la vecindad inmediata de la pared. Independientemente de la existencia de la rugosidad, hay una capita delgada, bien delgadita, que está entre la pared y el interior del escurrimiento, pero que tiene un espesor muy pequeñito, y es una capa caracterizada por la dominancia de los efectos viscosos. Tengamos en cuenta que en contacto con la pared, por la condición de no desplazamiento, la velocidad tiene que valer 0. Pero a su vez, si nos alejamos un poquito de la pared, todavía hay un efecto significativo de la viscosidad. A esa capa, que es una capa límite característica, ya vamos a ver en la clase que viene algunas cuestiones generales de la capa límite, pero por ahora la vamos a definir como subcapa viscosa, o también llamada subcapa laminar, y le vamos a asignar un espesor delta sub S. Bueno, esa capita límite es una propiedad característica del flujo en la vecindad inmediata de la pared. Obviamente va a depender de la viscosidad.
O sea, esta delta va a ser una función de mu. O sea, en un líquido más viscoso tendrá un valor y en un líquido menos viscoso tendrá otro valor. Teniendo en cuenta qué tan grande es este delta sub S, o sea, este espesor de la subcapa viscosa en relación al tamaño medio de las protuberancias que constituyen la rugosidad, vamos a tener un comportamiento del flujo diferenciado. Aquí tenemos en la zona cercana a la pared indicado el espesor de la subcapa viscosa con esta línea de trazo. Y vamos a ver que si llamamos K a la altura media de las rugosidades, si llamamos K a la altura media de las rugosidades, cuando ese K es mucho, mucho, mucho menor que delta sub S, cuando K es mucho más pequeñito que delta sub S, fíjense que las partículas que van viajando por acá, es como si no se anoticiaran de la presencia de la pared ahí cerquita. Siguen viajando y las perturbaciones que inducen estas ondulaciones no se trasladan más allá del espesor de la subcapa viscosa. Entonces ya no hay más transferencia de cantidad de movimiento desde adentro de la subcapa viscosa para afuera. Entonces las partículas que viajan en esta zona es como que no se enteran de que ahí cerquita hay una pared. Pero cuando K es lo suficientemente grande, por lo general de un orden de magnitud similar al delta sub S, comienzan a desarrollarse micros torbellinos aquí que producen perturbaciones en el flujo y hacen que esas perturbaciones sobrepasen o, entre comillas, perforen la subcapa laminar y se trasladen al núcleo del escurrimiento. En ese caso hay una transferencia de cantidad de movimiento de acá para acá y por lo tanto el comportamiento de este tipo de flujo es distinto que de este tipo de flujo. A este tipo de contorno, en donde la altura de las rugosidades es mucho menor que el espesor de la subcapa viscosa, se le llama contorno hidráulicamente liso, aunque físicamente no lo es. Todos los materiales con los que se construyen los tubos algo de rugosidad tienen, pero hay determinados materiales que tienen un valor tan pequeñito de K que es como si fueran lisos a los efectos hidráulicos. Por eso se le llama contorno hidráulicamente liso, como dice aquí, hidráulicamente liso. Mientras que en el que el valor de la altura media de las asperezas o de las rugosidades es tal que se produce una perturbación que sobrepasa la capa viscosa, se le llama contorno hidráulicamente rugoso. Contorno hidráulicamente rugoso. Hay una manera cuantitativa de poder establecer cuándo un contorno es hidráulicamente liso y cuándo un contorno es hidráulicamente rugoso. Cuando veamos capa límite lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, hemos estudiado para flujo laminar y hemos deducido la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es una ecuación que nos relaciona, ¿verdad?, la velocidad o el caudal con lo que se llama la pérdida de carga por efecto de la fricción, H sub F. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el teorema de Bernoulli, ¿verdad? El teorema de Bernoulli para líquidos reales, que son los que estamos tratando aquí, o sea, líquidos viscosos, nos dice que en una sección dada 1, Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G es igual a las mismas cantidades para la sección 2, Z2 más P2 sobre gamma, que sería esto, más B2 cuadrado sobre 2G, más H sub F, donde el H sub F es la pérdida de carga debido a la fricción. Tengamos en cuenta que si el flujo es permanente y uniforme, ¿verdad? Recuerden la clasificación de flujos cuando vimos cinemática de fluidos. Si es permanente y uniforme, la velocidad en la sección 1 es igual a la velocidad en la sección 2, siempre que el diámetro del tubo se mantenga constante. Entonces, por eso lo ponemos a la velocidad aquí despojada de subíndices, y esta línea es paralela a esta porque la carga cinética, la carga de velocidad, se conserva a lo largo del tubo. Entonces, la pérdida de carga se ve reflejada a través de lo que es una caída de presión, ¿verdad? La presión en 2,
o sea, la P sub 2 es menor que la P sub 1. Y P sub 1 menos P sub 2, y, digamos, y corrigiéndola por la diferencia de cotas topográficas Z1 menos Z2, nos expresa la pérdida de carga. Cuando planteamos la ecuación de momentum o cantidad de movimiento, que sería la segunda ley de Newton, equilibrio de fuerzas en la dirección del eje del tubo, vamos a tener, si consideramos todo este cilindro como volumen de control, el flujo se está moviendo según la dirección de escurrimiento esta. Vamos a entender que la ecuación de momentum nos dice que de momentum o cantidad de movimiento, esto significa cantidad de movimiento, nos dice P sub 1 por A menos P sub 2 por A serían las fuerzas que están empujando debidas a la presión, menos la componente del peso de este cilindrito, A por L es el peso, por gamma, A por L es el volumen, por gamma es el peso específico por volumen es el peso, y la componente proyectada sobre el eje longitudinal es multiplicada por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma con la horizontal el eje. Y menos la fuerza que se opone al movimiento, que sería la componente debida a los esfuerzos de corte, tau, multiplicada por la superficie en la que actúa. ¿Dónde actúa tau? En toda la generatriz interna del cilindro, ¿verdad? Toda la superficie interna, que sería el perímetro multiplicado por la longitud. El perímetro multiplicado por la longitud, o sea, tau por P por L. Igual a 0, porque no hay aceleraciones. El flujo es permanente, no hay aceleraciones. Entonces, vamos a plantear, este sería el planteo de sumatoria de las fuerzas en la dirección S, donde S sería la coordenada que sigue el eje del conducto, igual a 0, nos da esta relación. Bueno, manipulando esa relación podemos, por geometría sencilla, ¿verdad? Este triángulo rectángulo que está aquí, Z2 menos Z1 sobre L, cateto opuesto sobre hipotenusa, es el seno de alfa. Entonces lo reemplazamos en la ecuación anterior y tenemos esta expresión que está aquí. De donde, obviamente, podemos determinar que lo que está aquí en el primer miembro, es la pérdida de carga, o sea, es HF, ¿verdad? P sub 1 menos P sub 2 sobre gamma, menos Z2 menos Z1 es HF, es esta cantidad que está aquí. Dividido L, pasamos a L dividiendo aquí, esta sería pérdida de carga por unidad de longitud. Bueno, nos queda tau sobre gamma por P sobre A, y ya hemos visto cuando demostramos la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente de líquidos reales que A sobre P es lo que llamamos el radio hidráulico. El cociente entre el área y el perímetro mojado es lo que llamamos el radio hidráulico. O sea que nos queda que la pérdida de carga por unidad de longitud no es otra cosa que la tensión de corte sobre el producto de peso específico por el radio hidráulico. Si consideramos que la fuerza de fricción es un coeficiente de fricción por el área en la que actúa por ρ b cuadrado sobre 2, donde C sub F sería el coeficiente de fricción, entonces la fuerza de fricción sobre el área en la que actúa va a ser la tensión de corte y tenemos esta expresión. Recordando la que acabamos de deducir aquí, está aquí sombreada en celestecito, vamos a tener esta relación que la podemos expresar de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el radio hidráulico de un conducto circular es D sobre 4. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el área de un círculo? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Cuánto vale el perímetro mojado de una circunferencia? Vale pi por diámetro, o sea, pi por diámetro cuadrado sobre 4 sobre pi por diámetro es diámetro sobre 4. El radio hidráulico de tubos circulares es diámetro sobre 4. Entonces, a 4 veces el coeficiente de fricción le vamos a llamar F y lo vamos a denominar de aquí en adelante factor de fricción. Factor de fricción. Y con más propiedad aún se le denomina factor de fricción de Darcy-Weisbach, porque estos fueron los autores que lo introdujeron por primera vez. Esta ecuación también se puede demostrar a partir de los principios del análisis dimensional. Es probable que ustedes en trabajo práctico lo hagan,
aplicando el teorema Pi. Y enseguida les voy a dar los lineamientos generales de cómo hacerlo. En síntesis, la ecuación de pérdida de carga es la pérdida de carga debido a la fricción H sub F igual al producto del factor de fricción por la longitud del conducto sobre el diámetro del mismo multiplicado por la carga cinética B cuadrado sobre 2G. Si lo quisiéramos hacer a partir del análisis dimensional, bueno, tenemos que jugar con las dimensiones de las cantidades que intervienen. Estas son las 6 cantidades que intervienen en el fenómeno, ¿verdad? La tensión de corte, la densidad del fluido, la velocidad media, la viscosidad dinámica, el diámetro y la rugosidad. Aplicando, digamos, el análisis dimensional, la tensión de corte va a ser una función de las 5 remanentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 6 menos 3 por el teorema Pi, es 3, ¿verdad? O sea, 6 variables menos 3 dimensiones fundamentales, 6 menos 3 es 3. Habrá 3 parámetros adimensionales Pi que describen este fenómeno. Entonces, los parámetros van a ser pi sub 1, pi sub 2 y pi sub 3. Podemos escribir que el pi sub 3, que sería, digamos, el parámetro adimensional de la función dependiente, igual a una función de los dos parámetros independientes. Vamos a escoger como variable de repetición un conjunto que entre las 3 sumen masa, longitud y tiempo, poniendo la densidad, la velocidad, ya están MLT, y también el diámetro, que es una magnitud lineal, o sea, tiene dimensiones de longitud. Aplicamos el teorema Pi y nos da que el pi sub 1 es el número de Reynolds, el pi sub 2 es un parámetro que relaciona dos cantidades de longitud, tal como hemos demostrado en la ecuación general, ¿se acuerdan? La clase pasada. En este caso, K sobre D, K es la rugosidad, D es el diámetro. A este parámetro se le llama rugosidad relativa, porque es la altura de la rugosidad dividida el diámetro del conducto. Y el tercer parámetro, pi sub 3, es una especie de número de Euler, ¿se acuerdan? Un valor de una fuerza o de una tensión multiplicada sobre ρ por b cuadrado, dividida sobre ρ por b cuadrado. Es una especie de número de Euler, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí tau sub 0 sobre ρ por b cuadrado, una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. De donde podemos obtener tau sub 0, que va a ser el producto de ρ b cuadrado por esa función. Y, obviamente, ya habíamos deducido mediante el equilibrio de fuerzas que la pérdida de carga era 4L sobre pi por D por tau sub 0. Lo habíamos deducido a partir de este esquema, ¿verdad? Hasta aquí. El radio hidráulico D sobre 4, bueno, ahí está demostrada esa relación, ¿verdad? Sería esta misma. Entonces, aplicando esa relación, finalmente llegamos, partiendo de este caso del análisis dimensional, partiendo de aquí, a la misma expresión esta que habíamos llegado antes mediante equilibrio de fuerzas. Pérdida de carga igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Esta, que está recuadrada aquí en rojo, se llama fórmula o ecuación de Darcy-Weisbach, en honor a este señor, Henri Darcy, de origen francés, y este señor, Julius Weisbach, de origen alemán, que lo dedujeron más o menos en tiempos casi simultáneos. En aquel momento se tardaban varios años en comunicar a través de publicaciones en las academias de ciencia de los respectivos países los hallazgos científicos, ¿verdad? Entonces, como aparentemente ambos trabajando en forma independiente habían llegado a formular esta ecuación, en honor a ambos se le llama ecuación de Darcy-Weisbach. Bueno, es importantísimo que la recordemos de aquí al futuro, de aquí a la eternidad, a esta ecuación. Pérdida de carga H sub F igual F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Es bien fácil. Un factor de fricción por el cociente entre la longitud del tubo y su diámetro, es una cantidad adimensional, por B cuadrado sobre 2G, que es la carga cinética, lo que aparece como tercer miembro de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que F es un factor adimensional, L sobre D es adimensional. Esto tiene dimensiones de longitud porque es una altura, es la altura de carga cinética, por lo tanto la pérdida de carga es una altura.
aquí. Es la parte de la energía por unidad de peso que se disipa en forma de calor por efecto de la fricción de la masa líquida con contorno sólido. Bueno, eso es fácil de ver, no tanto no tanto en las tuberías como sí en los canales y en los ríos. No sé si ustedes han tenido oportunidad seguramente que sí, de transitar en el invierno o el puente carretero o el puente de la autopista San Francisco Solano o el puente sobre el canal San Martín, allá en La Libertad, al oeste, o el puente sobre el canal Matriz, en la autopista llegando a La Banda. En invierno, a la mañana temprano, habrán podido ver como un hito sobre el agua, ¿no? En el puente carretero, por ejemplo, sobre el río Dulce, se ve eso en el invierno, sobre todo cuando está haciendo temperaturas muy cercanas a las temperaturas bajo cero. Bueno, ese es el calor que se disipa justamente por la fricción del agua con los contornos del canal. En el caso del canal Matriz es revestido de hormigón. En el caso del río Dulce, bueno, es un río excavado por la propia naturaleza en material aluvial fino, ¿verdad? En arena fina. Bueno, ahí la masa de agua mientras se mueve fricciona y parte de su energía la gasta disipando calor. Y se puede ver el vapor de agua en el invierno cuando está haciendo mucho frío en la superficie. ¿Han podido ver eso que les digo? ¿Sí o no? Sí, Inge. ¿Alguien ha podido ver? Bueno, es importante que de ahora en más, bueno, dentro de 6 meses va a ser esto, pero en el invierno se puede visualizar. Ese es el mecanismo que naturalmente se genera y que lo podemos calcular tanto en tuberías como en este caso. En tuberías no lo vemos porque esa disipación de calor se da en el interior del tubo y se transmite a través del conducto, pero digamos, es un incremento de temperatura muy imperceptible. Probablemente ustedes lo puedan ver en una instalación industrial donde, digamos, en consecuencia de eso hay una condensación en la parte exterior del tubo, ¿verdad? Pero bueno, en la naturaleza, en los canales y en los ríos se ve muy bien. Bueno, esto es algo que los investigadores empezaron a dar cuenta allá por principios del siglo XX, digamos, en 1920, en esa época más o menos, ¿no? Y en particular hubo un señor que se llamaba Prandtl, que desarrollaba sus actividades en la Universidad de Göttingen, en Alemania, que fue un poco se lo describe como el padre de la mecánica de fluidos moderna, porque fue el primero que introdujo el concepto de capa límite, esa capita delgada en la que los efectos viscosos tienen importancia cerca de la pared. Prandtl operaba un laboratorio de hidráulica con una serie de colegas y tenía sus estudiantes. Uno de esos estudiantes fue este señor, que se llamaba Johann Nikuradse, que por ahí, de 1920, 1924, por ahí, fue a estudiar. Este señor era de Georgia, una de las ex repúblicas socialistas soviéticas, ahora es una república independiente, y se fue a estudiar a Alemania. Y Prandtl lo puso, bueno, digamos, como actividades de su tesis doctoral, le encomendó investigar el efecto de la rugosidad interna de los tubos sobre la pérdida de carga. Entonces, el problema con el que se encontró Nikuradse fue que no tenía muchas maneras de poder caracterizar adecuadamente, en forma representativa, la rugosidad interna de los tubos. ¿Por qué? Porque la rugosidad que surge del proceso industrial de fabricación del tubo es una rugosidad que se llama rugosidad técnica, ¿verdad? Que es siguiendo una superficie que si uno la pone al microscopio
muestra protuberancias, pero de manera aleatoria. Entonces, es muy difícil identificar la rugosidad media. Entonces, lo que se le ocurrió a Nikuradse, obviamente, seguramente dialogando con Prandtl, fue que se podía encontrar lo que se llama una rugosidad equivalente. Una rugosidad equivalente. ¿De qué manera? Bueno, agregando elementos de rugosidad artificial en el interior del tubo. Y el elemento de rugosidad artificial que usó Nikuradse fueron granitos de arena uniformes adheridos al interior del tubo mediante un pegamento de contacto. Bueno, obviamente en aquella época no creo que haya habido ni Suprabond, ni Poxirán, ni UHU, el pulpito, bueno, todos esos pegamentos que tenemos ahora, ¿no? Pero seguramente algún pegamento a base de algún químico tolueno o algo de eso, lo que hizo fue embeber el interior del tubo y pegarle una capita de granitos de arena cuidadosamente seleccionados mediante un tamizado adecuado para que tuvieran un tamaño uniforme. Si le llamamos K a cada uno al diámetro de cada uno de los granitos de arena que estaban adheridos al interior del tubo, lo que hizo Nikuradse fue unos experimentos en los que comparaba la pérdida de carga que generaba ese tubo con la rugosidad artificial con la pérdida de carga que generaba un tubo comercial que tenía una rugosidad aleatoria, tal como esta. Entonces, en el momento que para un experimento de un caño, para el mismo caudal, el mismo diámetro y la misma longitud, en el momento que las pérdidas de carga producidas en las dos condiciones experimentales, tanto con la rugosidad artificial como con la rugosidad natural, cuando HF era igual en un caso y en otro, se puede decir que la rugosidad de ese caño es equivalente a la rugosidad de este. Entonces, aparece el concepto de rugosidad equivalente, que sería el tamaño medio de los granitos de arena que producen como efecto la misma pérdida de carga que la distribución esta aleatoria de la rugosidad natural de los caños resultante del proceso industrial de fabricación. Entonces, esta K va a ser la rugosidad equivalente que Nikuradse le llamó K sub S, porque en alemán K sub S es Korn Sand, que significa grano de arena. Korn es grano, Sand, al igual que en inglés, es arena. Korn Sand, escrito todo junto, porque en alemán las palabras no se separan, sino se pega, digamos, el atributo. Korn Sand es grano de arena. Por eso en los libros van a encontrar K sub S como rugosidad equivalente. Sería el valor de K que iguala al diámetro de los granitos de arena que producen el mismo efecto de friccional que la rugosidad natural y generan una pérdida de carga igual a la pérdida de carga producida por la distribución aleatoria de los granitos, de las protuberancias naturales resultantes del proceso de fabricación de los caños o de los tubos. Aquí está ese patrón de comportamiento expresado a través de unas funciones de ajuste que se encontraron comparando los datos de Nikuradse, que sería esta línea de trazos, respecto al comportamiento de los tubos comerciales. Fíjense que los tubos comerciales, como tienen las rugosidades distribuidas de una manera aleatoria, tienden a mostrar un desempeño más suave que los tubos comerciales. Aquí están interviniendo el factor de fricción F y la rugosidad relativa, que sería K sobre D, y el número de Reynolds, que sería R negrita. Entonces, acomodando bien estas variables, le llamamos X a esta cosa que depende del número de Reynolds de F y de rugosidad relativa, el logaritmo natural del número de Reynolds por la raíz de F por K sobre D, le llamamos X, mientras que Y, que está aquí en abscisas, sería 1 sobre raíz de F más 0.869 del logaritmo de K sobre D. Nikuradse organizó sus datos de manera que se ajustaran bien a estas relaciones. Como podemos observar, empiezan a aparecer estas funciones de tipo logarítmico.
Aquí hay otra manera de representar, por un lado, los tubos comerciales naturales, y por otro lado, lo que tiene la pancita está para abajo son los datos de Nicuratse. Aquí hay distintos tubos comerciales que son los que se usaban en esa época, ¿no? Estamos hablando de la década de 1920, 1930. Y esta es la forma en la que habitualmente se pueden visualizar mejor los datos de Nicuratse, en una representación del factor de fricción en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, si aquí en abscisa ponemos el número de Reynolds, B por D sobre nu, en abscisa es el número de Reynolds, y en ordenadas el valor de F, aquí están los puntitos experimentales de Nicuratse, de todos los experimentos que hizo Nicuratse, que representan distintos valores de K sub S sobre D. K sub S es la rugosidad equivalente, los diámetros de los granitos de arena, y D es el diámetro de la tubería. Fíjense ustedes que para valores del número de Reynolds menores a 2000, los puntos experimentales tienden a ajustarse a esta recta decreciente, esta recta celestita. Que como esto está en escala logarítmica, esta recta responde a esta ecuación. F igual a 64 sobre el número de Reynolds, que es la fórmula de Hagen y Poiseuille, la fórmula que hemos deducido para el caso de flujo laminar. Entre 2000 y 4000 serían estas dos flechas rojas. Tenemos una zona de transición. Fíjense que los puntos experimentales se colapsan entre sí, ¿no?, mostrando un comportamiento transicional, y a partir de 4000 se empiezan a diferenciar las curvas en función de K sobre D, y cuando el número de Reynolds se hace muy alto, las curvitas tienden a hacerse horizontales. Al final, fíjense que tienden a hacerse horizontales. Esto sería el comportamiento de los datos de Nicuratse. Hay algunas fórmulas aproximadas. Esta que está aquí es una de ellas, que es una fórmula de dos autores de origen indio, de la India, que se llaman Swaimi y Jain. Swaimi y Jain publicaron esta formulita, que es una aproximación a los datos experimentales. Y con posterioridad, para tubos comerciales, ya no los tubos de Nicuratse, sino tubos comerciales que, como hemos visto, tienen un comportamiento más suavecito que los tubos revestidos internamente con arena uniforme que usó Nicuratse. Para esos tubos comerciales, un señor de origen norteamericano, estadounidense, Louis Moody, presentó este diagrama que se llama diagrama de Moody, en donde se representa el factor de fricción en función del número de Reynolds, y tenemos una familia de curvitas para distintos valores de la rugosidad relativa. Cuando nosotros tenemos una función que depende de dos cantidades, para poder representarla en el plano, lo que hacemos es parametrizar una de ellas. En este caso parametrizamos K sobre D, y ponemos la segunda como variable independiente. Por eso va el número de Reynolds en abscisas, el factor de fricción en ordenadas y la rugosidad relativa como parámetro, tanto en este diagrama de Nicuratse como en este diagrama de Moody. Recordemos, solamente para refrescar la memoria, que el número de Reynolds es el producto de una velocidad característica por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Bueno, aquí por la fuente que hemos usado se ve muy parecida, pero estas son dos cosas distintas, ¿no? Esta es una B corta y esta es una letra griega nu. Esta es una nu. Y esta es una longitud característica. Habíamos dicho que cuando tratamos flujo en tuberías, la velocidad característica es la velocidad media del flujo. Mientras que para la longitud característica podemos tomar o el radio hidráulico o el diámetro, ¿no? Cuando son tubos no circulares, tomamos el radio hidráulico, que pueden ser tubos de sección cuadrada, de sección rectangular,
de sección elíptica o de sección ojival, o pueden ser de secciones complejas como secciones rectangulares con las esquinas redondeadas. Por ejemplo, los ductos de ventilación de aire acondicionado son de sección rectangular. Y algunos sistemas de ventilación, ductos grandes, lo que hacen es un rebaje en las esquinas y le hacen un redondeadito ahí en las esquinas. En todos esos casos se utiliza el radio hidráulico y se compone el número de Reynolds utilizando como longitud del radio hidráulico, por eso le ponemos el radio hidráulico aquí como subíndice, va a ser el producto de la velocidad por el radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática. Mientras que en tubos circulares directamente utilizamos como longitud característica el diámetro de la tubería. Hay un concepto subyacente de esto que lo vamos a ver un poquito más adelante y seguramente lo van a ver ustedes en la práctica, que es la potencia. Ustedes recuerden que potencia es energía por unidad de tiempo, ¿verdad? La potencia consumida por la fricción, E sub R, será el producto de las fuerzas resistivas por la velocidad media, o sea, esta expresión. Se va con el cubo de la velocidad, porque las fuerzas resistivas iban con el cuadrado de la velocidad, multiplicado por otra velocidad, va con el cubo de la velocidad. Entonces, teniendo en cuenta que la potencia también se puede expresar como gamma QH, ¿verdad? O sea, el producto de la densidad por la gravedad, que es el peso específico, por el caudal y por la pérdida de carga. A partir de ahí podemos también volver a demostrar que nos conducimos a la ecuación de tipo Darcy-Weisbach. HF igual a un coeficiente de fricción por L sobre el radio hidráulico por B cuadrado sobre 2G. Si caemos en un tubo circular, radio hidráulico es D sobre 4, 4C sub F, le hemos llamado F. Fórmula de Darcy-Weisbach una vez más. ¿Cómo más se la puede escribir en la fórmula de Darcy-Weisbach? Bueno, muy sencillo. A la velocidad media, en virtud de la ecuación de continuidad, la reemplazamos por caudal sobre área. El área de un tubo circular es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Lo reemplazamos aquí y finalmente la fórmula de Darcy-Weisbach nos queda expresada en función del caudal y del diámetro de esta manera. Un coeficiente beta, que es el producto del factor de fricción por una constante, que es 8 sobre g por pi cuadrado, por L, que es la longitud, por Q cuadrado sobre el diámetro de la quinta. Esta fórmula que está aquí recuadrada en roja es muy importante para cuando hagamos los cálculos de diseño y verificación de tuberías, que es una manera alternativa de expresar la fórmula de Darcy-Weisbach. Escrita de esta manera y escrita de esta es lo mismo. En algún caso nos conviene escribirla así, en otros nos conviene escribirla así, teniendo en cuenta la naturaleza del problema que vamos a resolver. Los tipos o clases de rugosidades los repasamos rápidamente. Rugosidad granular, como la que usó Nikuradse. Rugosidad técnica, que es la que surge del proceso de fabricación de los tubos comerciales. Rugosidad ondulada, que podemos encontrar en algunos casos especiales de tuberías, como pueden ser algunas tuberías de plástico que se hacen mediante arrollado helicoidal, o algunas tuberías que se hacen doblando chapas onduladas, las mismas chapas esas que se utilizan para los techos, que tienen una ondulación, ¿verdad? Se las dobla y se construye un tubo, se usa mucho en alcantarillas viales eso, sería rugosidad ondulada, y rugosidad corrugada son aquellas en que las ondas sean aserradas, las ondas sean triangulares. Fíjense la variedad de rugosidades con las que nos encontramos. Obviamente, la naturaleza tiene una rugosidad variable, ¿verdad? Aleatoria, se llama rugosidad técnica. Pero, cuando hacemos experimentos del estilo de Nikuradse, tenemos una rugosidad de tipo granular. Estas son las distintas clases de rugosidades que vamos a tener. Habitualmente vamos a una tabla y en función del material
podemos rescatar el valor de la rugosidad. Obviamente, refrescando un poco, en tubería podemos tener, por un lado, flujo laminar. En ese caso, el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds. Fíjense que hay una ecuación, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que nos dice que el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. No importa el valor de la rugosidad cuando estamos hablando de régimen laminar. En régimen turbulento, el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Y además, la distribución de velocidades en régimen laminar responde a una ley parabólica, mientras que en régimen turbulento responde a esta ley que vamos a demostrar en la clase que viene, que es logarítmica. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental ocurre cerca de la pared, donde el gradiente de velocidades cerca de la pared, cuando la distancia desde la pared al punto considerado tiende a 0, es bastante mayor en régimen turbulento. Fíjense que el perfil de velocidad es mucho más acentuado aquí y aquí es mucho más suave, ¿no? Por lo tanto, generalmente en régimen turbulento el factor de fricción es mucho mayor que en régimen laminar. Como decíamos, en el caso de una tubería con una rugosidad hidráulicamente lisa, donde su capa laminar queda absolutamente embebida dentro de los elementos de rugosidad, el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds. Mientras que en una tubería hidráulicamente rugosa, como en este caso, el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como K sobre D. Y cuando hay un dominio de la rugosidad, es decir, cuando la velocidad es mucho más alta, ya el valor del número de Reynolds deja de ser importante y depende únicamente de la rugosidad relativa. Estos son los tres patrones de comportamiento que se observan en un diagrama tipo Moody. Este comportamiento fue advertido por estos investigadores que aparecen aquí. Prandtl, que es el que les mencionaba, de la Universidad de Göttingen en Alemania, su estrecho colaborador von Karman, y el que se sumó luego, Nikuradze, que lo vimos previamente, que era un alumno de posgrado de estos dos. Bueno, encontraron las ecuaciones de ajuste a esos patrones de comportamiento observados en el laboratorio. Para tubería hidráulicamente lisa, esta expresión de tipo logarítmica; para tubería hidráulicamente rugosa, con un dominio de la rugosidad, esta expresión. Años después, a mediados del siglo XX, estas dos expresiones son de 1930. Unos 10 años después, llegando a 1940, 1939, estos dos señores ingleses, Colebrook y White, encontraron esta expresión, que es una expresión que sirve para todo el espectro. Sirve para tubos lisos, tubos rugosos y la condición de transición de liso a rugoso. Cuando hablo de transición, por favor, tengan en cuenta que estoy hablando de transición liso-rugoso en este caso. Está la otra transición, que es de laminar a turbulento. Eso es de acuerdo a la importancia de la viscosidad. En este caso del liso-rugoso estoy hablando de la importancia de la rugosidad. Cuando la rugosidad es poco importante, estamos hablando de régimen liso. Cuando la rugosidad es muy importante, estamos hablando de régimen rugoso. Esta fórmula de Colebrook y White sirve para todo el espectro, para el liso rugoso y transición liso rugoso, que es donde se ubican en gran parte muchos de los problemas de diseño y verificación de tuberías que vamos a ver más adelante. Como les decía, la rugosidad la podemos extraer de tablas. Esta es una tabla, pero en la bibliografía hay muchas más, ¿no? Donde en función del material, por ejemplo, vidrio, cobre, fundición, fibrocemento, PVC, cemento alisado, cemento bruto, aquí están los valores de K
de la rugosidad absoluta expresadas en milímetros. Fíjense que va desde 1,5 micrones para cobre o latón estirado, laminado, 25 micrones para latón industrial, 50 micrones para acero, va hasta 300 a 800 micrones para cemento alisado y va hasta 3 milímetros para cemento bruto, por ejemplo, cuando se ha utilizado un agregado grueso, ¿verdad? Cuando se ha utilizado arena gruesa, como puede ser el revoque grueso, eso que ustedes ven en la pared, puede ser hasta 3 milímetros. Bueno, aquí hay una tabla que, en función del problema que nos toque, nos dice el material del cual está constituida la tubería. Vamos a esta tabla y sacamos el valor de la rugosidad y ya lo tenemos de dato. Y podemos usar algunos de los diagramas. Recién vimos el diagrama de Moody, que enseguida lo vemos de nuevo, pero también existe este diagrama que es muy interesante porque es de cuádruple entrada. A diferencia del de Moody, que es de doble entrada, este diagrama se llama diagrama de Raus, porque fue publicado por este señor, Hunter Raus, y es de cuádruple entrada. Tenemos aquí 1 sobre la raíz de F, que es el factor de fricción. Aquí tenemos directamente F. Y aquí tenemos número de Reynolds multiplicado por raíz de F, y aquí tenemos únicamente número de Reynolds. Podemos entrar por 4 de las caras de este diagrama. Y aquí están todas las curvitas. Flujo laminar, zona de transición y flujo turbulento. Y dentro de la zona de flujo turbulento tenemos transición de liso a rugoso en esta franja delimitada por esta línea de trazos que se calcula haciendo Reynolds raíz de F sobre B sobre K igual a 200, sería esta línea de trazo. Y aquí tenemos la zona de tubos rugosos correspondientes a la turbulencia plenamente desarrollada. Y puede mover un poco más lento el puntero porque lo pierdo de vista por el delay que hay. Bueno, miren, hay una franjita aquí que está delimitada por esta línea de trazos, esta línea de trazos. E inferiormente está delimitada por esta línea continua, que es la línea que corresponde a los tubos lisos. Aquí debería decir tubos hidráulicamente lisos. Y está la zona correspondientes a los tubos hidráulicamente rugosos. En toda esta franja, está aquí, en toda esta franja por donde yo tengo el cursor aquí, esto, sí, es lo que se llama zona de transición. Zona de transición. No, yo le pongo el cursor porque no le quiero poner pero no sé si lo ven ahí, que es rojito. ¿Lo ven? Zona de transición. Este diagrama, ustedes lo van a ver en el práctico, se puede utilizar por cuádruple entrada, entrando a conveniencia con un valor u otro de acuerdo a la naturaleza del problema que vamos a ver. Y este es el diagrama de Moody, que es muy parecido al diagrama de Raus, que se publicaron casi en simultáneo, pero el diagrama de Moody, que es tiene nada más que doble entrada. Factor de fricción aquí en ordenadas, número de Reynolds aquí en abscisa. Esto no es una entrada, sino estos son los valores asociados a cada curva, ¿no? Cada curva tiene un valor asociado de rugosidad relativa. Cada curva. Que están aquí, se ven más gruesitas. Quizá el fondo grillado debería haber sido más suavecito, bueno, está escaneado de un libro, ¿no? Entonces la zona de transición se ubica entre esta curva inferior que corresponde a las tuberías lisas, esta curva inferior que corresponde a las tuberías lisas, y esta línea de trazos que corresponde al final de la transición liso-rugoso, o sea, toda la franja esta que está aquí, le estoy pasando el cursor por el medio de esa franja,
es la transición liso-rugoso. Aquí está más pasado en limpio ese diagrama de Moody, con la grillita bien suavecita al fondo. Esto que está aquí es la transición liso-rugoso. De todas formas, la fórmula de Colebrook y White, que es la que explica este diagrama, es válida para todas las zonas estas. Es válida para tubos lisos, sería esta, para tubos rugosos, que sería esta, y para la zona de transición, que sería esta. Aquí les voy a poner en forma simplificada las distintas zonas del diagrama de Moody, para que no se vea tanta maraña de líneas y ustedes lo pueden interpretar mejor. Factor de fricción en ordenadas. Número de Reynolds en abscisas. Y tenemos tubos lisos, zona de completa turbulencia, tubos rugosos, y aquí tenemos la zona de transición. Vamos a sombrearla. Ahí está. La zona rosita esta es la zona de transición de liso a rugoso. La curva roja es la curva correspondiente a los tubos lisos, y la línea de trazos celestes es la que corresponde a los tubos rugosos. Fíjense que las curvitas del diagrama de Moody en la zona de turbulencia completa, tubos rugosos, tiende a hacerse horizontal. Ya se hacen horizontal las curvitas. Aquí está, en este sombreadito anaranjadito suave, la transición de laminar a turbulento, que sería este rectangulito vertical. Y esta curvita magenta es la zona de flujo laminar, donde hay una única curva que es 64 sobre el número de Reynolds. Bueno, vamos a plantear ahora de forma práctica los problemas básicos que tenemos en tuberías. Los problemas que se nos pueden presentar en tuberías son de tres tipos, dependiendo de la incógnita que nosotros tengamos. Ahí está marcado en rojo el valor de la incógnita. El problema tipo 1 es cuando la incógnita es la pérdida de carga H sub F, y los datos que están marcados en azul son todos estos que están aquí. La longitud de la tubería, el caudal, el diámetro de la tubería, la viscosidad del líquido que se pretende conducir a través de la tubería, y la rugosidad absoluta, que depende de la naturaleza de las paredes, o sea, del material de que esté construido el tubo. Entonces, el problema tipo 1, el primer problema, es cuando nuestra incógnita es la pérdida de carga H sub F. El segundo problema se nos presentaría para determinar qué caudal es capaz de conducir una tubería preexistente, donde los datos son la longitud, la pérdida de carga, el diámetro, la viscosidad cinemática y la rugosidad absoluta, y nuestra incógnita es el caudal. Y el tercer problema es, si nosotros queremos conducir un caudal de este punto a este punto y llegar con una pérdida de carga establecida H sub F, ¿qué diámetro le tengo que dar al conducto para que sea capaz de conducir ese caudal? Entonces nuestra incógnita es el diámetro, y los datos son la longitud, la pérdida de carga, el caudal, la viscosidad y la rugosidad absoluta. Los dos primeros problemas, los problemas 1 y 2, se llaman problemas de verificación, mientras que el tercero se llama problema de diseño o dimensionamiento. Y cada uno de estos problemas se acomete en la práctica usando los recursos provistos por el conjunto de fórmulas que acabamos de ver. La fórmula de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de carga, la fórmula de la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal es igual al área de la sección transversal por la velocidad media, y una fórmula para el factor de fricción, que puede ser la fórmula de Colebrook y White,
puede ser la fórmula de Swaimi y Jain, o puede ser cualquiera de una serie de fórmulas empíricas que existen en la literatura. Entonces, el primer problema de calcular la pérdida de carga, ustedes lo van a repasar bien en el práctico esto, pero se los cuento rápidamente. Calcular HF conocidos estas cantidades, ¿cómo se procede? Se determina la rugosidad relativa, porque los dos son datos, K y D, entonces K sobre D la rugosidad relativa, se determina el número de Reynolds, ¿no?, de esta manera, se calcula F mediante la fórmula de Colebrook o usando el diagrama de Moody en forma gráfica, y se calcula la pérdida de carga, ¿no?, con esta ecuación. Beta es esta cantidad que aparece aquí, con el factor de fricción calculado mediante la fórmula de Colebrook y White, calculamos HF, ¿no? O sea, el cálculo es directo siempre que tengamos una manera de calcular H sub F. El problema que tenemos es que, de acuerdo a la fórmula de Colebrook y White, que lo tenemos por acá, la fórmula de Colebrook y White, calcular F plantea un problema matemático. ¿Por qué? Porque F es una función implícita. Está aquí y está aquí. Está dentro del logaritmo. O sea, no se puede despejar F de esta expresión. Entonces hay que calcularlo por tanteos, aproximaciones sucesivas, por métodos numéricos o mediante un procedimiento computacional, usando, por ejemplo, alguna función tipo solver, si utilizamos Excel, o goal-seek, si utilizamos calc, que es el del OpenOffice para los que usan la versión gratuita, o utilizando la función root o find de MATCAD. De cualquiera de esas formas se puede calcular F. Es un problema matemático, no es un problema hidráulico. Ustedes en el práctico van a ver los truquitos para calcular ese F. Bueno, el otro problema que tenemos es el problema de cálculo, el segundo problema de verificación cuando tenemos el caudal. Bueno, lo que podemos hacer directamente es manipular la fórmula de Colebrook y reescribirla de esta manera. Calculamos la velocidad mediante una manipulación, que ustedes la van a hacer en el gráfico, en el práctico, perdón, y calcular el caudal mediante el área por la velocidad. Conocemos el área porque conocemos el diámetro, la velocidad la hemos calculado con esta expresión, y calculamos el caudal en forma directa. Y el tercer problema, que es el más complicadito desde el punto de vista procedimental, es el cálculo del diámetro. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es un tanteo, ¿verdad? Suponemos un valor de F, calculamos la pérdida de carga con ese valor. Compara con el F que hemos supuesto y mediante un procedimiento de aproximaciones sucesivas, llegamos a calcular, digamos, el factor de fricción, y a partir de ahí calculamos el diámetro. Aquí hay unos ejemplos que les voy a pasar rápido porque se los voy a mandar. Y podemos mostrar muy rápidamente algunas fórmulas empíricas que sirven para aproximar la fórmula de Colebrook y White, que es implícita. Aquí hay algunas. Esta fórmula de Moody es muy imprecisa, no la recomiendo, pero se la muestro porque tiene su valor histórico. Y está la fórmula de Churchill, la fórmula de Barr y la fórmula de Swaimi y Jain. Bueno, hay muchas más. Están estas de Seagram y Sylvester, que es un poquito más larguita, pero poniéndola en una celda de Excel se calcula rápidamente. Está la fórmula de Haaland, la fórmula de Chen, o alguna, esta es bastante nueva, de unos investigadores griegos, Papa Evangelides y Simopoulos, que tiene esta conformación de tipo combinación logarítmica, ¿verdad? Con esta fórmula interpolante empírica, donde en esta gráfica se muestra que aproxima muy bien con un margen de error muy pequeño, muy pequeño, mucho menor al 1%, a la fórmula de Colebrook y White. Si uno quiere repasar las formulaciones, hay un sitio en Wikipedia, que está aquí,
que tiene sopo 200.000 expresiones para calcular el factor de fricción. Entonces uno puede usar cualquiera de ellas. La que le estoy mostrando yo aquí o la puede sacar de ese sitio de Wikipedia. E inclusive puede probar qué tan buenas son las formulitas construyendo un propio diagrama de Moody con el Excel. Ustedes van a hacer un ejercicio de esto para poder calcular, digamos, afinar sus habilidades de cálculo utilizando Excel. Fíjense que tengo una planillita, es una captura de pantalla utilizando Excel. Hemos construido un diagrama de Moody utilizando la fórmula de Soimi-Jain y se ve con el graficador de Excel cómo resulta la curita. Aquí está en una celda metida la fórmula logarítmica. Bueno, ustedes tienen que aplicar un poquito de estrategia y de astucia para poder hacerlo en el Excel o en el MATLAB también lo pueden hacer. Bueno, esto es lo que les quería dar como base teórica para lo que van a ver en el práctico. Juan Cruz, ¿estás? Ya está en otras sesiones, pero estamos esperándolo. Ah, van a entrar en otra sesión, no van a utilizar esta. No, vamos a pasar a la otra. Bueno. Entonces, esto es lo que le quería mostrar para que ustedes lo puedan después visualizar en el video. De esto les voy a pasar la presentación. Y antes que me olvide, un segundito, hay un apunte de mi autoría que está en PDF, que se llama así: Solución computacional de los problemas de flujo o escurrimiento en conducciones cerradas, que está escrito hace mucho tiempo, pero bueno, tiene todas las demostraciones que hemos visto aquí. Y al final tiene una serie de algoritmos para poder, este diagrama de Moody, diagrama de Raus, y tiene una serie de algoritmos para resolver la ecuación en forma numérica, utilizando el método de Newton-Raphson. Y tiene, digamos, un programita aquí al final, en BASIC. Aquí está un apéndice con el método de Newton-Raphson, tiene un programita aquí en BASIC. O tiene, digamos, un diagrama de flujo para utilizarlo si es que alguien programa en otra cosa, que sea en Python o en MATLAB, lo puede usar siguiendo este diagramita de flujo, ¿verdad? Al procedimiento. Bueno, este apuntecito también les voy a mandar para que ustedes lo tengan para material complementario de estudio, que es el recomendado para este tema de cálculo de pérdida de carga en tuberías. Así que bueno, pasemos a la otra sesión y ahí van a ver el entrenamiento de la parte práctica. Nos vemos. Adiós. Bien, Inge, gracias. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.